Bueno, muchas gracias, señor presidente. Primero, agradecer y celebrar que usted haya tomado la decisión de incluir estos temas a partir del pedido de integrantes de la comisión. Yo recién he escuchado con mucha atención las declaraciones de la diputada preopinante. Indudablemente, bueno, venimos a discutir un tema que tiene una larga cola, ¿no? Arrancamos allá por 2017 a discutirlo en esta misma comisión, lo volvimos a hacer en 2019 y escuchamos distintos enfoques tratando de llegar a un mismo objetivo, distintos enfoques que lo que buscaban era evitar que se avanzara en una regulación de este tipo. En un comienzo, allá por 2017, justamente el foco se ponía en el rechazo liso y llano de cualquier tipo de regulación que estableciera algún requisito adicional a lo que bien se dijo, el sufragio pasivo, la posibilidad de ser candidato, los requisitos que exigimos, aquel que va a representar la cosa pública. En el 2019 se cambió un poquito el enfoque y se vino a decir queremos entonces para todos los delitos, pero queremos que sea con condena firme y ejecutoriada. Bueno, algo de lo que recién acá se repetía. Eso es lo mismo que decir nada, porque es lo que hoy ya tenemos. Bien lo explicaba el diputado Gustavo Mena cuando hacía mención a que hoy nuestra regulación electoral, al remitir al Código Electoral, excluye a aquellos que han sido condenados, que tienen una condena firme por cualquier tipo de delito. De modo que, en definitiva, lo que estamos discutiendo acá, y siempre vale la pena aclararlo porque nos permite enfocar el debate, lo que estamos discutiendo es si podemos, previo a que estemos frente a una condena firme y ejecutoriada, establecer algún tipo de restricción a la posibilidad de ser candidato. Y antes de entrar en el fondo de la cuestión, también un comentario más de cómo a veces tenemos distintas percepciones, ¿no?, sobre el modo en el que llevamos adelante las discusiones en esta Cámara de Diputados. Yo tengo, por contraste a lo que recién se decía, el recuerdo de los últimos 2 años, de los últimos 4, incluso de haber recibido todos los meses de modo intercalado la visita del jefe de gabinete, de ministros, por ejemplo, a la Cámara, de poder ejercer esa facultad constitucional que tenemos los diputados de controlar al Poder Ejecutivo a través de las preguntas, de haber recibido a un sinnúmero de ministros, por ejemplo, en la discusión del presupuesto y en distintas instancias donde fueron citados, ¿no? Entonces, por último, también señalar que en aquel momento, aún siendo oficialismo, nuestro espacio político no tenía la mayoría para imponer ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, mucho menos, de modo que basta mirar el resultado de las votaciones para dar cuenta que el reflejo de la pluralidad política es la cantidad de leyes que pertenecían, que fueron aprobadas, decía el presidente, en las cámaras con los votos de oficialismo y oposición, y muchas de ellas iniciativas que traía en aquel momento la oposición. De modo que a veces para ser justos con nuestras palabras hay que remitirnos a los hechos para tratar de evitar a veces la subjetividad con la que se narran y a veces se corre el riesgo de distorsionar. Bueno, yendo al fondo de la cuestión, decía que acá lo que estamos discutiendo es en qué momento, entonces, podemos establecer alguna restricción adicional a las condiciones que le exigimos a alguien para que pueda ser candidato y frente a qué delitos, ¿no? Estas son las dos cuestiones que estamos discutiendo cuando hablamos de ficha limpia. Y en esto yo me permito volver a traer a colación, lo he hecho en los 2 debates anteriores, y sin embargo me allano, por supuesto, a la vocación de construir un consenso mayoritario para que esto salga, de que no tengo dudas de que nosotros estamos en condiciones y que nuestro marco constitucional nos permite avanzar en una restricción al derecho a ser elegido aquel que tiene una condena aún en primera instancia de delitos contra la administración pública. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, el diputado Mena, la diputada Los Penato, la diputada Camaño incluso han sido muy claros al respecto de que tenemos el mandato constitucional del artículo 36
cuando incorpora la figura de los delitos constitucionales, este enorme paso que dio la reforma del 94 al considerar los delitos contra la administración pública que conllevan enriquecimiento ilícito equivalentes a los delitos contra el orden constitucional, ¿no? Y justamente, a más de considerar la pena de infames traidores a la patria, de considerar que son imprescriptibles, los pone claramente en una categoría distinta al del resto de los delitos. ¿Qué otros delitos están en esta categoría? Los delitos de lesa humanidad, delitos que en general la humanidad ha entendido que por su envergadura, por la lesión que producen a la humanidad toda, merecen un tratamiento diferente. Estos delitos también son imprescriptibles y fíjese, señor presidente, que estos delitos, nuestra reglamentación electoral ya no dice que basta con una condena en primera o en segunda instancia, sino que dice basta con un autoprocesamiento. Entonces, cuando una persona tiene solo un autoprocesamiento por estos delitos, no puede ser candidato, ¿no? Algo que, por supuesto, celebramos, que fue una incorporación que se hizo en el año 2009 y que claramente ha pasado los test de constitucionalidad en nuestro país y que nos permite afirmar que otro conjunto de delitos en la misma categoría, los delitos que lesionan el orden constitucional, los delitos de corrupción, también pueden entrar en esta misma restricción. A mí me gusta traer a colación, lo hice en aquella oportunidad, lo vuelvo a hacer ahora porque nos permite por lo menos hacer el intento de saltar un poquito la grieta, de salir de ese pantano en el que a veces entramos. Fíjense que cuando se incluyó en el año 2019 en aquel debate sobre la democratización de los partidos, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner mandaba un proyecto de su puño y letra del Poder Ejecutivo, que era el 031 del 2009, donde proponían la inclusión de estos distintos incisos, ¿no? Y allí estaba, obviamente, el inciso F y el inciso G, que son los que hoy forman parte de la ley vigente sobre delitos de lesa humanidad. Pero en aquel proyecto también se incluían con auto de procesamiento firme, de nuevo, no condena, auto de procesamiento, es decir, una instancia anterior, los delitos contra el título quinto del Código Penal, que es contra los poderes públicos, y los delitos del título 10 contra la libertad, ¿no? De modo que si la fuerza política que en aquel momento y que hoy corresponde, digamos, a la fuerza política de Cristina Fernández de Kirchner es coherente con su historia y con la visión que tenían en aquel momento, deberían estar contestes en acompañar esta iniciativa que estamos presentando, que sin lugar a dudas vendría a elevar, a mejorar el piso de la calidad democrática de nuestro país. Y por supuesto que insistimos con la palabra república, porque obviamente que entendemos que es el vector sobre el que se sostiene nuestra Constitución. Y fíjense que cuando hablamos de la República hay una serie de atributos, de características que la doctrina le atribuye, y entre ellas está, por ejemplo, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la igualdad ante la ley. Dos cuestiones que son claves cuando discutimos un tema como ficha limpia. ¿Por qué? Bueno, por una obviedad que parece tan de sentido común que hasta holgaría explicarla, que es que cuando hoy a una persona que quiere entrar a la administración pública tiene que ir a mirar la ley de empleo público y tiene que presentar su certificado de antecedentes penales, si tiene un proceso penal abierto, no una condena de nuevo antes, un proceso penal abierto, está siendo investigada por algún delito doloso contra la administración pública, no puede entrar. Sin embargo, aquella persona que se postula para poder ser jefe de esta persona o jefa, sí puede. Y esto no solo es una violación al principio de idoneidad contenido en el artículo 16, sino que también es una violación al principio de igualdad, también contenido en el artículo 16. De modo que creo que sobran las razones de por qué entendemos que hay que avanzar con una regulación. Ojalá nos podamos poner de acuerdo, ojalá podamos construir un consenso también para ampliar otro tipo de delitos que son indudablemente tan graves y lesionan tanto al Estado y a la confianza de las personas como algunos de los que se mencionaron acá. Ahora, de lo que no cabe ninguna duda de que hay un marco constitucional suficientemente sólido y también convencional para poder avanzar. Ya para ir cerrando, señor presidente, miren,
Recién mencionaba lo del marco convencional, ¿no? Bueno, hay dos convenciones que a propósito de las leyes que ustedes, de los dictámenes que recién hoy trataron, que hemos pedido que sean declarados y que se les otorgue también jerarquía constitucional ya hace mucho tiempo atrás, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana también contra la corrupción, ambas a los efectos que se le dé jerarquía constitucional. Un aporte que sería, sin lugar a dudas, importante para fortalecer de nuevo el compromiso de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Ya lo dijo el Comité de Naciones Unidas en su oportunidad, de que obviamente la corrupción lesiona la base de nuestra democracia, porque lesiona la confianza de los ciudadanos en la República. De modo que cuando buscamos avanzar en iniciativas como estas, que además gozan de un enorme respaldo ciudadano, y yo no me canso de decirlo, el trabajo de cientos de ciudadanos que están todos los días allí en Twitter, en las redes, buscando firmas, sumando, generando distintas acciones para generar adhesión. Para ellos mi enorme reconocimiento, en la cabeza de Gastón, pero en la de todos aquellos, en la de Fanny, en la de quienes de distintos lugares han contribuido para que este debate, esta llamita que está ahí prendida, tratando de lograr que Argentina construya los consensos para mejorar su calidad democrática, se logre convertir en ley. Para ellos, nuestro reconocimiento, a ellos que nos contagian esa fuerza y ese empuje, el trabajo comprometido para que ojalá esta vez, como decíamos ayer en un encuentro que teníamos con muchos de ellos, ojalá esta vez la Cámara dé la señal que hace falta y la tercera sea la vencida. Ojalá, y tomo las palabras de la diputada Camaño, podamos lograr que la política dé el ejemplo y que podamos ahorrarnos esos dolores de cabeza que nos genera cada vez que quien está condenado por un delito de corrupción, por un delito contra las personas, por un delito contra la libertad, se siente en una banca, se ampare en los fueros y busque la impunidad que tan lejos está de hacerle bien a nuestra República. Por último, señor presidente, cerrar con una frase de Alfonsini. Lo traigo a colación justamente por lo que importó ese artículo 36 de la lucha contra la corrupción y la sanción de este marco también convencional que tanto acompañó. Él decía, en la Argentina hay hambre no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad. El modo en que la política puede dar vuelta a la página y empezar a comprometerse con la ética pública como parte de un compromiso republicano y democrático es, entre otras cosas, dando el ejemplo a través de Ficha Limpia. Nada más, muchas gracias.